Muy bien. ¿Qué vamos a hacer primero entonces? Vamos a instalar algunas librerías que son necesarias. Como bien te dije, el tipo de autentificación que estamos usando es la de OAuth, así que para eso hay que instalar esta librería. ¿Cómo la instalamos? Pip install OAuth client y nos va, yo ya la tengo instalada y nos va a arrojar todos los requerimientos que le pidió, digamos, al paquete. Y al final de todo, fíjense esta nota que dice: necesitas restar el kernel para que se carguen los paquetes. ¿Cómo restamos el kernel? Vamos arriba a kernel, restar kernel, le damos restart, y se va a estar ya, digamos, reseteando. Por consiguiente va a reconocer esta instalación del paquete. Hacemos lo mismo con esta API, con esta librería, ¿sí? Pip install Google API Python Client. Son librerías para poder conectarnos. Y vamos a levantar algunas librerías que son para poder trabajar con la API de Google Search Console. Algunas no vienen mucho al caso que las explique, son propias de la documentación de Google Search Console y que te pide que las levantes. No considero necesario que andemos mucho en detalle. De hecho, tampoco me parece expresamente importante analizar la forma, la función que les voy a mostrar para poder conectarnos. Me conformo con que entiendas lo que estamos haciendo y que te funcione, porque es parte de la documentación que nos da Google Search Console y de hecho no siempre no es tan legible entender lo que hace. Por lo tanto, nada, te sugiero que intentes entender la parte general y que a partir de ahí puedas conectarte con tus propias credenciales. Creamos esta función de autorización que tiene algunos parámetros de cred, de authorize cred. De todo esto, lo más importante, lo que tenés que prestarle sumamente atención es en la parte, bueno, de acá de la API que nos estamos conectando, para que entiendas el acceso que le estamos pidiendo. Y sobre todo en la parte de acá abajo, cuando vamos a la ruta de nuestras credenciales, ¿sí? Lo que le estamos diciendo acá es: anda a buscarme el archivo client secret desk, que fue con el nombre que yo lo guardé, .json, que lo tengo guardado en la misma ruta donde tengo este script de Python, de API Google Search Console, ¿sí? Fíjate que está acá guardado. Como la ruta es la misma, no hace falta pasarle ningún path. Directamente con escribir el nombre de client secret desk.json ya me lo reconoce en esa ruta y me lo va a estar levantando, ¿sí? Vamos a darle primero acá. Claro, el problema es que esto estaba reseteado. Vamos a importar la función. Vamos a hacer las credenciales y te tiene que aparecer autorización satisfactoria, ¿sí? Si hay algún problema, acá te da error, hay que revisar el tema de las credenciales. Esta función que estamos poniendo acá es para que cada vez que nos conectemos a Jupyter, a Python, y usemos uso de estas credenciales, no nos vuelva a pedir una autorización y aceptación como el de Google Drive. Yo acá ya lo tengo guardado, por eso no me está figurando, pero lo que te va a aparecer a vos, la primera vez que lo hagas, se te va a desplegar una nueva pestaña que te va a pedir el consentimiento en Google, como cuando lo hacemos con Google Colab. La diferencia es que cada vez que te conectes a Jupyter, ya va a quedar guardado esa autorización y no va a ser necesario que lo vuelvas a hacer, salvo algún cambio de contraseña que hagas. Por lo tanto, tiene sentido. Después vamos a construir una función, construyo yo en particular, que es para poder reemplazar los términos de marca. Esto no hace falta que vos la utilices. De hecho, te la voy a sacar. Es nada más para poder proteger los datos del cliente que estoy mostrando. Así no muestro cosas, digamos, que son relevantes para ellos. Así que simplemente la utilización de esta función es para eso. La info que podemos extraer de Google Search Console son varias cosas. Una, la parte de Search Analytics, que lo que nos va a dejar es extraer info propiamente del rendimiento de la API. Impresiones, CTR, clics, etc. Keywords, date, URLs, todo lo que sabemos que podemos sacar por dispositivo. Después hay otra funcionalidad que tiene la API, que es la de Sitemaps, que es para poder agregar, eliminar o ir actualizando nuestro sitemap con Google Search Console, para poder hacerlo inclusive a escalas. Y después tiene una parte que es más de sites, que nos va a permitir obtener, enumerar o eliminar distintos tipos de propiedades dentro del sitio web. Nosotros en particular vamos a usar la de Search Analytics, que es para poder extraer toda la parte en este script, la parte de impresiones, clics, filas, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuántas solicitudes podemos extraer? Bueno, es lo que mencionaba anteriormente, nos permite hasta 25.000. Pero por día, en general, nosotros vamos a estar sacando 50.000 pares de keywords URL.
A veces podemos extraer más dependiendo los casos. De nuevo, no te aconsejo que saques mucha más información que esta porque no tiende a ser relevante. Lo importante que hay que tener en cuenta es que en la interfaz normal solo podemos extraer hasta 1000 filas y acá vamos a poder extraer hasta 50.000 si queremos, con lo cual la diferencia te cuenta que es abismal. Acá te dejo la documentación de desarrollo para que puedas entender y algunas explicaciones y aclaraciones con respecto a cuál es la diferencia entre la API y la interfaz normal de lo que venimos charlando. Una de las cosas que tenés que entender es que no siempre, por no decirte casi nunca, van a coincidirte los datos de la API de Google Search Console. No te asustes, pausa, sé que puede llegar a agarrar ansiedad. Cuando digo que no van a coincidir, es en determinados tipos de requests o de consultas que hagamos sobre la página según el agrupado. Por ejemplo, si nosotros vamos a extraer información solamente por la fecha y vamos a sacar por cada una de las fechas impresiones, clics, etc., no va a haber problema. Van a empatar los números exactos. Si después queremos extraer información, por ejemplo, por dispositivo y vamos a agregarle keywords y vamos a agregarle page, etc., bueno, la información ahí a veces puede diferir. A veces podemos tener mucho más datos, otras veces podemos tener menos cantidad de datos. En algunos casos puede ser hasta el 66% la diferencia. Y esto es producto de lo que se llama la tasa de muestreo, ¿sí? Primero que hay una tasa de muestreo propia, que es la que te mencionaba anteriormente en la interfaz de Google Search Console normal, de la cual extrae información y te la muestra en formato general agrupada. Otra cosa también que es importante, Google Search Console, aunque uno no se da cuenta, trabaja con datos y con información privada de las personas. En definitiva, te está diciendo conexiones, te está diciendo URLs, hay datos protegidos. Entonces, cuando accedemos a la API, si hubo personas que se conectaron de incógnito o no dieron consentimiento de sus datos, posiblemente puede que no aparezcan. Así todo, es extremadamente útil y da un valor tremendo. O sea, no te preocupes por esta parte de que a veces no empaten perfectamente los resultados. Lo que tenés que siempre tratar de buscar es que cuando analices la información para una keyword en particular o para una URL en particular, ese resultado sí esté validado con la interfaz de Google Search Console. Puede tener un error de un 1%, de un 2%, no pasa nada. Pero el que te puede pasar es que difieras en el agrupado, que te aparezca que tenés 100.000 impresiones y acá aparezcan 150.000, o que a veces te aparezcan un poco menos dependiendo el caso. Lo importante es que entiendas la manera de cómo está funcionando esto y por qué es que pasa lo que está pasando. Para optimizar el contenido, para otras cosas que podemos hacer con esta API, para guardar la información, está excelente y es súper útil y yo la uso y sacás un montón de valor. Así que de nuevo, no te preocupes, es solamente una aclaración para entender cómo se trabaja con esta API. De todas formas, cualquier duda que tengas, como siempre, podés venir y plantearla en el seminario o podés hacer las consultas también en la comunidad directamente. ¿Cómo es la sintaxis y qué parámetros tenemos que pasarle? Bueno, algunos elementos son obligatorios, es decir, la API nos va a pedir sí o sí que usemos el start date, el end date y la dimension, que son las dimensiones donde le vamos a pasar desde cuándo a cuándo queremos exportar la información, y unas dimensiones por lo menos una, ya sea query, country, date, device, etc. Y después hay unas dimensiones que son más de agregado, que nos van a permitir, como dimension filter groups, nos van a permitir desde el momento que hacemos un request ir agrupando la información o ir filtrándola, por ejemplo, por país. Por ejemplo, podemos sacar los términos de marca, tenemos un montón de opciones. Esto es súper útil porque al estar accediendo a mucha información, Google Search Console en su documentación te recomienda que cuando hagas una consulta y esa consulta vos sabes que va a tener mucha cantidad de datos, porque por ejemplo estás sacando información query URL, ahora la vamos a ver, que lo hagas con la mayor cantidad de filtros posibles, ¿ok? Hay unos filtros que son opcionales, que, bueno, Dimension Filter, el que te acabo de mencionar. Operadores estos de filtro, puedes usar operadores de contiene, igual, no contiene, etc. Estos son útiles para los términos de marca.